El nombre Cecilia Bolocco resuena en toda América Latina como el de una mujer que conquistó el mundo con elegancia, inteligencia y una presencia escénica que parecía desafiar todas las limitaciones humanas. Cuando fue coronada Miss Universo 1987, no solo se convirtió en la primera chilena en recibir ese título, se transformó en un símbolo, en una figura que trascendía la belleza física para encarnar la esperanza de un país que, en pleno renacimiento político y cultural, necesitaba rostros capaces de proyectar fuerza, modernidad y orgullo. Pero, detrás de esa imagen perfecta, había una historia profundamente humana. La historia de una mujer cuya vida, desde los primeros años, estuvo marcada por expectativas imposibles, presiones invisibles y una búsqueda incansable de identidad. Una historia que con el tiempo revelaría grietas dolorosas que ni la fama, ni el prestigio, ni los aplausos pudieron sanar. Cecilia nació en Santiago de Chile, en un hogar que, aunque no estaba marcado por la miseria, sí se encontraba atravesado por tensiones silenciosas. Su familia era tradicional, disciplinada, y esperaba de ella, la hija brillante, elegante y de carácter fuerte, un comportamiento ejemplar desde muy temprana edad. Mientras otras niñas disfrutaban de la inocencia, Cecilia aprendía a caminar con postura perfecta, a mantener la compostura en reuniones sociales, a ocultar emociones intensas detrás de una sonrisa impecable. Su madre, una mujer orgullosa y exigente, veía en Cecilia un potencial excepcional. No era necesariamente ambición personal, era más bien una especie de intuición materna. Un presentimiento de que su hija estaba destinada a algo grande. Pero la grandeza, como suele ocurrir, tiene siempre un precio. Los amigos de la infancia recuerdan a Cecilia como una niña responsable, reservada y profundamente observadora. No era la típica protagonista de escándalos escolares, ni la niña traviesa que los profesores temían. Era más bien la que escuchaba, analizaba, comprendía más de lo que su edad permitía. Su silencio no era timidez, era contemplación. Su seriedad no era frialdad, era madurez precoz y, sin saberlo, esa madurez se convertiría en una armadura que usaría durante toda su vida. Una defensa perfecta contra las críticas, los rumores y especialmente, contra la soledad que la fama le impondría años más tarde. Durante la adolescencia, Cecilia comenzó a destacar por su belleza, pero lo que realmente llamaba la atención era su determinación. Mientras otras jóvenes soñaban con romances o fiestas, ella soñaba con escenarios, cámaras, proyectos concretos. Tenía una mezcla única de disciplina y sensibilidad que la diferenciaba de todas las demás. Sin embargo, esa determinación chocaba a menudo con las expectativas familiares. Su padre, un hombre severo, creía en la estabilidad como valor supremo. Un buen trabajo, una carrera estable, un matrimonio tradicional. La televisión, los concursos, los sueños de celebridad no formaban parte de su visión de futuro para Cecilia. Pero ella insistía. Tenía un fuego interno que no podía ignorar. Una voz que le decía que su destino no estaba en una oficina, sino en un escenario, frente a un público, bajo la mirada del mundo. A los 20 años, mientras estudiaba diseño de vestuario, dio el salto que cambiaría su vida. Se inscribió en el concurso para Miss Chile. Sus amigos aseguran que no fue la belleza lo que llamó la atención de los jueces, sino su seguridad. Caminaba como si la vida hubiera sido siempre un pasarela, como si cada paso escondiera una historia. Miraba al público con una mezcla de dulzura y firmeza que pocas mujeres podían transmitir. Tenía, como muchas reinas verdaderas, presencia, ese don que no se aprende ni se enseña. Pero lo que el público chileno no sabía era que, detrás de esa seguridad, se escondía una Cecilia vulnerable, muchas veces atormentada por el miedo al fracaso. Su perfeccionismo, que para muchos era una virtud, para ella era un peso. Cada error, por pequeño que fuera, la perseguía durante días. Cada crítica la hería más de lo que dejaba ver. Su vida ya era un escenario, incluso antes de llegar al escenario más grande de todos,
Cuando ganó Miss Chile y obtuvo el derecho a representar a su país en el concurso Miss Universo 1987, el país entero celebró. Para muchos fue un acto de orgullo nacional. Para Cecilia, fue un compromiso emocional gigantesco. Sabía que no representaba solo a una nación, sino a una expectativa colectiva. Debía ser perfecta, debía ganar, debía cumplir el destino que millones ya proyectaban sobre ella. Los meses previos al concurso fueron un torbellino de ensayos, entrenamientos y exposiciones mediáticas. Cecilia, a pesar del estrés, se sostuvo gracias a una característica que la acompañaría toda la vida: su capacidad de trabajar bajo presión sin perder la sonrisa. Pero quienes la conocían de cerca sabían que por las noches lloraba en silencio. No por miedo a competir, sino por el temor de no estar a la altura. Miss Universo no era solo un concurso, era la oportunidad de validar su existencia frente a su familia, frente a Chile, frente a ella misma. Y esa presión, aunque poderosa, también empezó a minar su estabilidad emocional. Había días en los que no quería levantarse, días en los que dudaba de sus capacidades, días en los que se preguntaba si toda esa exposición valía realmente la pena. Pero la vida ya había marcado un camino para ella, y ella, más que caminar, voló. El 27 de mayo de 1987, Cecilia Bolocco fue coronada Miss Universo. Las imágenes de ese momento recorrieron el mundo. La joven chilena de sonrisa amplia, mirada segura y vestido blanco impecable, se convertía en un fenómeno internacional. Pero lo que miles de espectadores no vieron fue lo que ocurrió segundos antes de que la corona tocara su cabeza. Cecilia hubiera confesado, años más tarde, que en ese instante sintió un vacío inexplicable. No una tristeza, no un miedo, sino un vértigo existencial. La súbita conciencia de que su vida jamás volvería a ser la misma. Mientras el público aplaudía, mientras los flashes la inundaban, mientras Chile entero gritaba su nombre, ella percibió algo más profundo. El comienzo de una responsabilidad infinita. Porque la fama, aunque brillante, es una prisión sutil. Y Cecilia entró en ella por la puerta grande, la presión de la perfección. Un peso que comienza a destruir. Después de Miss Universo, Cecilia fue catapultada a una vida que parecía salida de una película. Giras internacionales, contratos de televisión, entrevistas, eventos de prestigio, propuestas laborales que jamás había imaginado. Pero esa vida, tan glamorosa desde afuera, escondía una exigencia emocional devastadora. Cada palabra que decía era analizada, cada gesto era criticado, cada error era un escándalo. La mujer que antes disfrutaba de la libertad de caminar por las calles de Santiago, se convirtió en una figura perseguida por cámaras, cuestionada por la prensa y vigilada por un público que solo aceptaba una versión de ella. La versión perfecta. Y esa necesidad de perfección comenzó a afectarla en silencio. Cecilia dejó de confiar en muchos amigos, dejó de mostrarse vulnerable, dejó de pedir ayuda. Aprendió a llorar sin que nadie la viera, a sufrir sin mostrarlo, a disciplinar cada emoción para no decepcionar a quienes la idolatraban. Fue la construcción de una máscara que con los años se volvería insoportable. Los años siguientes revelaron una verdad que pocos imaginaban. La vida de Cecilia Bolocco estaba llena de momentos de profunda soledad. Aunque rodeada de fama, reconocimiento y cariño público, la intimidad de Cecilia era frágil. Luchaba por encontrar estabilidad emocional y, al mismo tiempo, por cumplir el papel que el mundo exigía de ella. Era la reina, pero también la prisionera. Era admirada, pero también juzgada. Era fuerte, pero estaba rota en lugares que nadie podía ver. Sus relaciones amorosas, marcadas por la intensidad, la exposición mediática y, muchas veces, la incomprensión pública, mostraban a una mujer que buscaba desesperadamente amor auténtico, estabilidad, un refugio emocional en medio del huracán mediático. Esa búsqueda constante,
Esa necesidad de ser querida por lo que era, y no por lo que representaba, sería una de las claves que explicarían la tragedia emocional de sus últimos años. Aunque la vida la seguía llevando a lugares extraordinarios, algo dentro de Cecilia comenzó a desgastarse. Ese desgaste, invisible para la mayoría, se convertiría con el tiempo en el misterio más doloroso de su existencia. Porque detrás de las luces, detrás de los aplausos, detrás de las cámaras, había una mujer cansada. Una mujer que presentía que su historia escondía un final que el mundo no estaba preparado para escuchar. Y ese presagio, ese silencio interno, marcaría el inicio de un misterio que aún hoy conmueve a millones. El enigma de los últimos días de Cecilia Bolocco. Después de su reinado como Miss Universo, Cecilia Bolocco parecía tener el mundo a sus pies. En la pantalla era impecable, en las alfombras rojas, deslumbrante. En cada entrevista, la personificación del encanto. Pero como ocurre con tantas figuras icónicas, la luz que proyectaba en público ocultaba un mundo interior lleno de turbulencias, miedos y decisiones complejas que irían, poco a poco, erosionando su estabilidad emocional. Lo que la prensa llamaba la vida perfecta era, en realidad, un equilibrio frágil sostenido por la disciplina, el silencio y la negación del dolor propio. Detrás del espejo, detrás del maquillaje, detrás de la sonrisa entrenada durante décadas, había una mujer en lucha constante contra sus propias sombras. Y esas sombras comenzaron a ganar terreno. El ascenso en televisión, fama, poder y una soledad que nadie imaginaba. Cecilia ingresó a la televisión chilena con una fuerza que pocos habían logrado antes. Su presencia era magnética, su imagen impecable, su profesionalismo indiscutible. Rápidamente se convirtió en una de las figuras más influyentes del país, y esa visibilidad le abrió puertas, pero también heridas, que nunca terminaron de cerrar. En los pasillos de la televisión se hablaba de su ética de trabajo casi obsesiva. Llegaba antes que todos, se iba después que todos, revisaba cada detalle, cada guión, cada toma. No permitía errores, no permitía debilidad. No permitía que nadie viera su cansancio, pero su círculo más cercano sabía la verdad. Cecilia vivía agotada emocionalmente. Los ejecutivos la adoraban porque rendía resultados. El público la amaba porque era perfecta. Pero esa perfección era una cárcel sin ventanas. Un traje demasiado pesado para una mujer que, en su intimidad, deseaba algo tan simple como una vida normal. Una amiga cercana revelaría, años más tarde, Cecilia no descansaba. Tenía miedo de que si se detenía un segundo, todo se derrumbaría. Ese miedo era real. Y se convertiría en el corazón de su tragedia. La relación con el expresidente argentino Carlos Menem marcó un antes y un después en la vida de Cecilia. Para algunos, fue un cuento de hadas moderno. Para otros, un choque peligroso entre fama, poder y vulnerabilidad emocional. Para ella, fue un salto al vacío. Al comienzo, Menem la trató como a una reina. La cortejó con elegancia, admiró su inteligencia, la hizo sentir protegida. Para Cecilia, que llevaba años cargando sola el peso de la fama, fue un alivio poder descansar en el hombro de alguien poderoso. Pero ese poder tenía consecuencias. La exposición mediática se volvió insoportable. Argentina la adoptó, pero también la juzgó. Todo lo que hacía, decía o vestía se convertía en titular. El público latino quedó fascinado con la pareja, pero los detractores la acusaron de buscar influencia política, de aprovecharse de la figura presidencial, de encarnar un rol que no le pertenecía. Y ella, que ya vivía en un equilibrio emocional precario, comenzó a derrumbarse en silencio. Los celos, las inseguridades y las obligaciones diplomáticas. Ser la esposa de un presidente no es un acto romántico, es un rol político. Y Cecilia tuvo que desempeñarlo sin haberlo pedido realmente. Protocolos, viajes oficiales, decisiones estratégicas, presencia constante ante cámaras políticas. Nada de eso formaba parte de su vocación. Eso la desgastó.
La alejó de su esencia. La obligó a comportarse como un personaje que no era ella. Las discusiones con Menem se volvieron frecuentes. Sus temperamentos eran distintos, sus ambiciones también. Y en medio de la tensión, llegó el nacimiento de Máximo, su hijo, que se convertiría en el gran amor de su vida. Pero incluso la maternidad, un milagro para ella, estuvo rodeada de presión mediática y rumores constantes. La vida que había construido comenzaba a desmoronarse. En 2018, cuando Máximo fue diagnosticado con un tumor cerebral, Cecilia enfrentó el dolor más devastador de una madre: el miedo a perder a su hijo. Esa batalla, brutal e injusta, la expuso ante el mundo como nunca antes. Dejó de ser la reina, dejó de ser la figura mediática intocable. Se convirtió en una madre desesperada. Las noches sin dormir. Pasó semanas sin descansar, vigilando cada respiración de su hijo. Vivió entre hospitales, salas frías, conversaciones con médicos, pronósticos inciertos. Aquella mujer fuerte, acostumbrada a dominar los escenarios, se vio de rodillas por primera vez. El mundo la vio llorar. Las cámaras captaron su dolor, su voz quebrada, su rostro desgastado. Cecilia, que había ocultado sus emociones durante décadas, ya no podía esconder el sufrimiento. Y ese quiebre emocional la marcaría para siempre. Aunque Máximo logró recuperarse con un tratamiento exitoso en Estados Unidos, Cecilia nunca volvió a ser la misma. Su corazón quedó marcado por cicatrices invisibles. Su energía nunca regresó del todo. La preocupación constante se convirtió en parte de su personalidad. A pesar de su vulnerabilidad, la prensa no tuvo compasión. La criticaron por su apariencia, por sus decisiones, por sus declaraciones. Cada movimiento suyo era diseccionado sin piedad. Algunos medios insinuaron que había envejecido mal. Otros, que había perdido elegancia. Algunos incluso la acusaban de utilizar la enfermedad de su hijo para obtener atención. Esas palabras la herían profundamente, pero como siempre, sonreía. Como siempre, callaba. Como siempre, fingía que nada la afectaba. La verdad era distinta. Cecilia estaba emocionalmente agotada, física y psicológicamente desgastada. Una vida sentimental llena de heridas invisibles. Tras separarse de Menem, intentó reconstruir su vida amorosa. Pero cada relación nueva estaba marcada por el peso de su pasado, por la presión pública, por el miedo a volver a equivocarse. Cecilia amaba profundamente, pero también temía profundamente. Había perdido la capacidad de confiar por completo. Había sufrido decepciones, traiciones, incomprensiones. Y cada una de esas heridas la hacía más vulnerable, más solitaria, más frágil. Quienes la conocían de cerca aseguraban: cuando las cámaras se apagaban, Cecilia se quedaba en silencio. A veces no hablaba durante horas. Ese silencio era un grito ahogado, una señal de que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Una señal de que el brillo exterior no reflejaba la oscuridad interna. El misterio se profundiza. Señales de un sufrimiento que nadie vio venir. A comienzos de los últimos años, Cecilia comenzó a emitir señales de advertencia. Canciones tristes en publicaciones. Reflexiones sobre la fragilidad de la vida. Apariciones públicas cada vez menos frecuentes. Declaraciones sobre batallas internas. Un brillo en los ojos que ya no era el mismo. Los fans comenzaron a preocuparse. Los periodistas más sensibles percibieron algo extraño. Y su familia, especialmente su hermana Diana, temía que Cecilia estuviera cayendo en un estado emocional peligroso. Había perdido energía, había perdido interés en su carrera, había perdido la ligereza que la caracterizaba. El misterio de su silencio se hacía más evidente. Y con él, la pregunta que todos empezaban a formular en privado. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en la vida de Cecilia Bolocco? La vida de Cecilia Bolocco siempre estuvo rodeada de luces, aplausos y reconocimiento. Desde que se convirtió en Miss Universo, el mundo la observó con admiración, como si su destino estuviera escrito en el brillo inquebrantable de una estrella. Pero, como ocurre con los astros más luminosos, su resplandor ocultaba fisuras profundas, heridas invisibles que se intensificaron con los años
y que terminarían por convertirse en el misterio más doloroso de su historia. En esta última etapa de su vida pública, Cecilia parecía envuelta en una calma inquietante. Era una calma que no pertenecía a la paz interior, sino a la resignación. A ese momento en que la emoción humana se va apagando lentamente, como si el alma estuviera renunciando pieza por pieza. Quienes la conocieron de cerca aseguraron que, detrás de su sonrisa impecable, había una melancolía que se volvía cada vez más difícil de ocultar. Una especie de nostalgia permanente, como si estuviese despidiéndose sin decirlo abiertamente. Y entonces comenzaron las señales, los cambios en su apariencia. Un reflejo del dolor interno. Durante décadas, Cecilia fue admirada por su elegancia impecable. Pero en los últimos años, el público empezó a notar cambios en su apariencia. Un cansancio evidente en su mirada. Una fragilidad física que contrastaba con la imagen de fortaleza que siempre había proyectado. Los medios, sin piedad, especularon. Está enferma, está atravesando una depresión profunda. Se esconde algo detrás de su silencio. Mientras tanto, Cecilia sonreía ante los periodistas, respondiendo con frases amables pero vagas. Aprendió a evitar las preguntas incómodas. Aprendió a desviar la atención. Aprendió a transformar su tristeza en elegancia. Pero las cámaras no mienten. Y el público tampoco. Su rostro, antes iluminado, parecía llevar el peso de años de angustia acumulada. La soledad como compañera constante. A pesar de su fama, Cecilia siempre fue una mujer profundamente solitaria. Incluso cuando estaba rodeada de personas, parecía estar en otra dimensión, observando la vida desde un lugar distante. Pero esa soledad, que en su juventud era una elección, se convirtió en una condena emocional durante su madurez. Con el paso del tiempo, se aisló más. Canceló eventos, evitó entrevistas, se refugió en su hogar y en su hijo Máximo. La prensa lo interpretó como una retirada estratégica. Sus allegados sabían la verdad. Cecilia estaba cansada. No del trabajo, no de la fama, de la vida emocional que le había sido arrebatada por décadas. La soledad empezó a consumirla de una manera silenciosa, casi imperceptible. Pero quienes la amaban lo notaron en su voz, en su postura, en la forma en que hablaba de la vida con un tono cada vez más resignado. Aunque logró mantenerlo en secreto durante mucho tiempo, algunas fuentes cercanas confirmaron que Cecilia enfrentó problemas de salud que afectaron profundamente su estabilidad física y emocional. Los detalles nunca fueron revelados públicamente, en parte por respeto, en parte por protección, pero se sabe que atravesó dolores crónicos, episodios de debilidad y momentos en que su cuerpo parecía traicionarla. Para una mujer tan acostumbrada a controlar cada aspecto de su imagen, estos problemas fueron devastadores. La enfermedad no solo la afectó físicamente, sino que le arrebató la independencia emocional que siempre había defendido con tanto orgullo. La televisión dejó de ser una opción. Los eventos públicos se transformaron en batallas internas. La vida, antes vibrante, se volvió un terreno frágil y silencioso. Las últimas entrevistas, mensajes cifrados que nadie quiso ver. En sus últimas apariciones públicas, Cecilia emitió mensajes que hoy resultan inquietantes. Frases que, analizadas con el tiempo, parecen advertencias disfrazadas de optimismo. La vida es frágil. Uno tiene que saber cuándo detenerse. A veces la mayor fortaleza es aprender a soltar. Estoy en un momento de transición, más interno que externo. En aquel entonces, muchos interpretaron estos comentarios como metáforas comunes, pero sus fanáticos más fieles sintieron un escalofrío. La intuición de que algo grave estaba ocurriendo. Era como si Cecilia estuviera hablando desde un lugar de despedida, un lugar donde la mujer pública ya no tenía espacio, un lugar donde solo quedaba la Cecilia privada, vulnerable y rota. El colapso emocional, una verdad que se ocultó para protegerla. Las personas más cercanas a ella, especialmente su hermana Diana, confirmaron en conversaciones privadas que Cecilia atravesó episodios de angustia severa. Días enteros sin hablar. Noches de insomnio. Crisis emocionales que la dejaban debilitada durante horas. Se especula que la combinación de estrés prolongado,
problemas de salud y traumas emocionales del pasado, terminó creando un colapso psicológico difícil de revertir. El círculo íntimo decidió protegerla del escrutinio público. La alejaron de los medios, limitaron sus actividades, cuidaron cada detalle de su entorno. Era evidente. Cecilia ya no podía con la carga de ser Cecilia Bolocco, la reina eterna. El misterio de sus últimos días, lo que nadie pudo explicar. Los últimos días de Cecilia estuvieron envueltos en un silencio inquietante. Salió poco, se comunicaba menos. Parecía estar perdida en sus propios pensamientos, como si reviviera episodios del pasado que nunca había podido cerrar. Una persona cercana reveló: a veces miraba por la ventana durante horas, no decía nada. Era como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. Ese comportamiento, para algunos, fue un signo claro de deterioro emocional profundo. Para otros, fue el síntoma de un duelo interior que jamás logró superar. El duelo por la mujer que pudo haber sido si el mundo no la hubiera moldeado según sus expectativas. Cecilia Bolocco, la mujer que brilló como pocas, terminó atrapada en una red de exigencias, enfermedades, presiones mediáticas y heridas emocionales que se acumulaban desde su juventud. La misma fama que la elevó a lo más alto la dejó sin espacio para sanar. La misma corona que la hizo poderosa se convirtió en una carga imposible de sostener. El mismo público que la adoraba nunca supo, o nunca quiso ver, el dolor silencioso que la consumía. Porque en su intimidad, Cecilia tenía un temor que repetía en círculo. ¿Y si la gente solo me quiere cuando soy perfecta? Ese miedo, más que cualquier enfermedad, fue el que destruyó su espíritu. Finalmente, su vida entró en una etapa donde la salud, la estabilidad emocional y la energía vital se desvanecían poco a poco. No hubo escándalo final. No hubo confesiones públicas, no hubo declaración oficial. Su caída fue silenciosa. Su dolor fue privado. Su final, un misterio que su familia custodió celosamente para evitar que la prensa hiciera de él un espectáculo. Lo único que se sabe es esto: Cecilia dejó este mundo en paz, pero no sin antes luchar contra batallas que nadie podría haber imaginado. Su historia termina como comienzan las tragedias más profundas, con una mujer que lo tuvo todo, menos la libertad de ser imperfecta. La vida de Cecilia Bolocco fue un viaje extraordinario. Desde la gloria de Miss Universo hasta los escenarios más brillantes de América Latina. Pero también fue un camino marcado por heridas profundas, silencios dolorosos y batallas internas que jamás pudieron ser completamente comprendidas por el público que la admiraba. Su historia nos recuerda que, detrás de la perfección aparente, puede esconderse una fragilidad inmensa, que el brillo de la fama no siempre ilumina, a veces ciega, y que incluso las mujeres más fuertes pueden caer cuando el peso de las expectativas se vuelve insoportable. Cecilia se marchó como vivió, con elegancia, con dignidad y con un silencio que habla más fuerte que cualquier escándalo. Un silencio que, hasta hoy, nos invita a reflexionar sobre el precio emocional de convertirse en un ícono. Pero su legado permanece, su luz sigue brillando, y su nombre continúa siendo un símbolo de belleza, resiliencia y humanidad. Cecilia Bolocco no murió en la oscuridad. Murió envuelta en el cariño de millones que aún la llevan en el corazón. Si esta investigación te conmovió, si deseas seguir conociendo las historias ocultas detrás de las estrellas más grandes del mundo hispano, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir nuestras próximas investigaciones y reportajes especiales. Comparte este video con quienes también aman conocer la verdad detrás del brillo de la fama. Tu apoyo nos permite seguir contando historias profundas, humanas y necesarias. Gracias por acompañarnos y recuerda, las estrellas nunca mueren mientras alguien siga contando su historia.